Universidad ITAM, en conjunto con Expande, Consejo de Alumnos, Cuarta Ola, Cheer Squad y Apoyo Estudiantil, tienen el honor de presentarles esta conferencia, 10 cosas que seguramente no sabías del VIH, y tengo el honor de presentarles a Ricardo Baruch, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Ciencias Sociales, maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública y un doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública en Ciencias en Sistemas de Salud. Ricardo es activista e investigador en temas de derechos humanos y salud, particularmente diversidad sexual y VIH. Colaboró con la organización española Espolea AC y con el Instituto Nacional de Salud Pública. Por favor, recíbanlo con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar este día aquí con ustedes en esta semana de salud que por lo que me platican ya llevan muchos eventos, y pues el tema del día de hoy es justamente relacionado con el VIH y muchas gracias y el SIDA. Y lo que les voy a platicar hoy son cosas, bueno, como la ponencia se titula, cosas que seguramente no sabían, porque estoy casi seguro que la mayoría han de haber tenido en sus clases, ya sea en la secundaria, en la prepa o en algún momento de su vida, alguna charla, clase, taller o algo relacionado con sexualidad, donde seguramente les enseñaron que los condones previenen el VIH y donde probablemente les enseñaron también que cómo se usan adecuadamente los preservativos para que no se rompan, no se salgan. ¿Es cierto? Sí. A ver, pueden levantar la mano aquellos que alguna vez en la prepa tuvieron clases donde les hablaron sobre el VIH. La mayoría, no todos, pero bueno, pues qué bueno que haya sido así. Pero bueno, una de las cosas que suceden con estos temas de salud es que obviamente la ciencia alrededor del mundo va avanzando y por lo tanto tenemos, digamos que, más información acerca de cómo están funcionando este tipo de padecimientos, pero además estamos avanzando en cuanto a las formas de prevenirlo y de tratarlo. Probablemente hayan visto en las noticias que muchas veces sale en el periódico un encabezado diciendo: científicos de España descubren la vacuna del VIH, o una que hubo hace un par de años que decía científicos de la UNAM encuentran cómo se va a prevenir el VIH con veneno de las abejas y cosas por el estilo. Entonces todos estos encabezados en realidad sí demuestran, digamos, que ciertas investigaciones que se han hecho para mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven con VIH, o para eventualmente desarrollar algún medicamento, pero hasta el momento no existe una cura ni una vacuna para la mayor enfermedad del siglo XX. Sin embargo, lo que sí existe pues son, digamos, que diferentes adelantos de los cuales les voy a platicar un poquito el día de hoy. Y bueno, antes de continuar, nada más comentarles que el Instituto Nacional de Salud Pública es una institución de investigación que pertenece a la Secretaría de Salud y que es parte de los Institutos Nacionales de Salud, que son los grandes hospitales que están aquí en el sur de la ciudad, cerca de Tlalpan. Pero nosotros nos encontramos en Cuernavaca y nos dedicamos justamente a la investigación desde diferentes áreas a temas relacionados con salud pública, que van desde la diabetes y la obesidad, pasando por los virus del Zika, chikungunya, dengue, y en mi caso en particular en temas de VIH e infecciones de transmisión sexual. Si alguien tiene preguntas con lo que voy platicando, siéntanse con toda la libertad de levantar la mano y pedir que clarifique alguna cosa, y si no, pues al final también podemos tener un espacio para preguntas y respuestas, ¿sale? Pero no les dé pena, y sobre todo pues también les pido al resto de los participantes que pues si alguien hace una pregunta no nos burlemos o no los veamos feo, porque pues la verdad es que todos tenemos preguntas, sobre todo en estos temas tan delicados que tienen que ver con sexualidad, ¿no? Entonces pues no todos somos expertos y expertas en estos temas, así que pues se vale preguntar, ¿va? Entonces, bueno, la primera cosa que quería mostrarles es cómo está el tema un poco del lado de la epidemiología, es decir, la distribución de los casos de VIH, particularmente en México. Seguramente han escuchado que existen varias vías por las cuales el VIH se puede transmitir. Una de ellas, por ejemplo, es el compartir agujas, pero esto es particularmente entre usuarios de drogas inyectables, que se encuentran sobre todo en algunas ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y otras zonas fronterizas en México. Otra es la vía perinatal, es decir, una madre a su hijo durante el embarazo
el parto o la lactancia, en cualquiera de esos tres momentos. Sin embargo, en México resulta que más del 90% de los casos se dan por transmisión sexual. ¿Y a qué nos referimos específicamente con transmisión sexual? Penetración vaginal y penetración anal. Es decir, las otras prácticas sexuales tienen un riesgo muy pequeño de transmisión, incluyendo por ejemplo el sexo oral. O sea, no es que sea imposible transmitir el VIH con sexo oral, sin embargo, tendrían que juntarse, digamos que muchas características, como tener muchas lesiones en la boca y que la pareja sexual tuviera una carga viral muy alta, digamos que en sus fluidos, lo cual es muy complicado que se dé. Entonces, en realidad, prácticamente todos los casos de VIH se dan por penetración vaginal y por penetración anal sin condón, con una pareja que vive con VIH, ¿no? Pero hay otros países donde no es así. Por ejemplo, algunos países en África siguen teniendo una epidemia eminentemente que está creciendo por vía perinatal. Es decir, allá hay muchísimas mujeres embarazadas que, como no saben que viven con VIH, o sí lo saben pero no tienen acceso a tratamientos, tienen bebés con VIH y estos a su vez pues van creciendo y si no mueren durante la infancia, pues cuando llegan a la adolescencia también a su vez pueden transmitir el VIH si no tienen tratamiento. En cambio, en México es obligatorio que todas las mujeres embarazadas se hagan una prueba de VIH, ¿no? Y entonces eso ha servido en nuestro país para que haya muy poquitos, es decir, todavía hay, pero son muy poquitos. Entonces, en realidad de lo que hay que cuidarnos es en este tema de la transmisión sexual. Y resulta que otro caso interesante en México particularmente es que 4 de cada 5 casos se dan entre hombres, lo cual no significa que las mujeres no tengan la probabilidad de adquirir VIH. Sin embargo, tanto en prácticamente todos los países de América Latina, pero también en otros países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, de Canadá, algunos europeos, Australia, la epidemia está concentrada todavía en hombres, particularmente hombres gays y bisexuales, lo cual, nuevamente, como les digo, no significa que hombres heterosexuales y que las mujeres puedan adquirir el VIH, sobre todo considerando que hay un concepto que en epidemiología le llamamos HCH, que significa hombres que tienen sexo con hombres. Y esto significa que no necesariamente un hombre que tiene sexo con otro hombre se identifica a sí mismo como gay o como bisexual, sino que existen muchas circunstancias en la vida y en la construcción de nuestro género que de repente hace que algunos hombres tengan sexo con otros. Por ejemplo, personas que están en el ejército, ¿no? O camioneros, o gente que pasa mucho tiempo en reclusión, ¿no? En las cárceles, que pues por falta de parejas sexuales femeninas tienen sexo con otros hombres sin que necesariamente les guste, entre comillas, pero pueden exponerse de una mayor forma en este caso, a adquirir VIH. Y la otra cuestión importante es que también los hombres es mucho más probable que utilicen drogas a comparación de las mujeres, y sobre todo drogas inyectables, que son las que pueden hacer que haya transmisión de VIH cuando se intercambian jeringas, ¿no? ¿Qué drogas se utilizan particularmente? La heroína y algo que se le llama el speedball, que es una mezcla de cocaína y heroína, que ambas son drogas súper fuertes, ¿no? Y que provocan muchísima adicción. Entonces una persona que empieza a utilizar este tipo de drogas es muy difícil que lo deje, y por lo tanto, eventualmente, si ya no tiene dinero para comprar jeringas o algo por el estilo, pues cuando siente que su cuerpo necesita utilizar este tipo de drogas, pues mucha gente va a picaderos, que se les llaman estos espacios donde se utilizan este tipo de drogas, y recoge la aguja, la jeringa que esté, digamos que a la mano, aunque esté oxidada, aunque alguien la acabe de usar, y pues se inyecta droga en el brazo o en otro lugar, y es muy probable que adquiera no solo VIH, sino otra infección muy común entre personas que utilizan drogas, que es la hepatitis C y también la hepatitis B. Ahora, otro tema interesante que ha cambiado un poco, digamos que nuestras vidas, digamos que de antes a cómo es ahora, y es una de las cosas interesantes que ha cambiado estas dinámicas sexuales es el uso de aplicaciones móviles. ¿Alguien aquí usa Tinder o alguna otra aplicación? No les dé pena, yo estoy seguro que seguramente muchos y muchas lo usan. Pero bueno, el caso es que, digamos que antes era necesario, digamos que seguir ciertos rituales para tener una pareja sexual, ¿no? O sea, ya sea que
tenía que ser, digamos que el sexo debía darse dentro de una relación estable, fuera de noviazgo o de matrimonio, pero también, incluso para conseguir relaciones sexuales, digamos que fuera de nuestra pareja estable, pues tampoco era tan fácil, ¿no? Pero resulta que gracias a las aplicaciones como esta, y muchas otras que existen, ahora en algunos países donde existen estudios al respecto, se dice que las personas han incluso triplicado el número de parejas sexuales gracias a esto, debido a que uno pues puede decir aquí en este tipo de aplicaciones qué es lo que quiere, ¿no? O sea, habrá gente que solo quiere amistad, habrá gente que quiera encontrar novio o novia, pero pues también hay gente que solo quiere coger y pues, seguramente encontrará otros que también solo quieren coger, y pues no está mal, pero esta cuestión sí pone, digamos que obviamente aumenta el riesgo, en el sentido de que cuando existen más parejas sexuales, existe mayor probabilidad de poder en algún momento no protegerse, ¿no? O sea, obviamente existe mucha gente que es súper rigurosa y dice, no, yo en todo momento con todas mis parejas sexuales utilizo condón, lo cual está maravilloso, pero puede que haya alguien, por ejemplo, que de cada 10 veces en 8 utiliza condón y en 2 no, y puede ser que en una de esas 2 pues la otra persona pudiera tener VIH o alguna otra infección de transmisión sexual. Y esto es importante también mencionar porque, a pesar de que siempre hablamos del VIH como, digamos que la peor de las infecciones de transmisión sexual, existen algunas otras, particularmente el virus del papiloma humano, que probablemente hayan escuchado también, que es que provoca, o que puede provocar a largo plazo, que las mujeres desarrollen cáncer cervicouterino, pero ahora también está demostrado, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres que adquieren VPH a través del sexo oral pueden desarrollar cáncer de boca y garganta a largo plazo, particularmente aquellos que llegan a tener alguna situación de inmunodepresión debido a otra enfermedad. Es decir, si yo estoy sano y ahorita quiero VPH porque al rato tengo relaciones con mi novia o lo que sea, es probable que no me pasa nada y yo puedo estar viviendo con el VPH muchísimos años sin el mayor problema. Sí lo puedo transmitir, pero a mí no me va a pasar nada. Pero si en algún momento de mi vida, supongamos que me da diabetes y que ya estoy en una etapa avanzada y entonces que mi sistema inmunológico está muy bajo, entonces este VPH puede, digamos que tomar ventaja de que mis defensas están bajas y por lo tanto puedo llegar a desarrollar cáncer, y lo mismo sucede con otras cosas, ¿no? Entonces en ese sentido no nos confiemos que el VIH es lo único de lo que debemos prevenir. Ahora, una de las cosas interesantes que se ha descubierto, o sea, digamos que ahora por el lado de la prevención, es que los hombres cuyo pene está circuncidado tienen hasta un 70% menos riesgo de adquirir el VIH de su pareja. Esta, por ejemplo, es una campaña que utilizan en algunos países del sur de África que dice, pues dale a tu muchacho un poco de estilo. Y esto tiene que ver con que el riesgo disminuye cuando la transmisión es de la mujer al hombre. Es decir, si mi novia vive con VIH y yo la penetro sin condón y tengo la circuncisión, tengo mucho menor riesgo de adquirir yo el VIH. Pero si es al revés, si yo soy el que vive con VIH y la penetro, sin importar que yo tenga la circuncisión o no, el riesgo para ella va a ser el mismo. ¿Y esto por qué sucede? Porque resulta que no siempre el adquirir VIH, digamos que se da en el momento de la relación sexual como tal, sino que resulta que en el caso de los varones que tienen prepucio, puede ser que los fluidos vaginales se guarden, digamos que debajo del prepucio, y si no me baño o lavo de inmediato, digamos que puedo adquirir el VIH momentos u horas después de haber tenido sexo, ¿no? Cosa que no necesariamente sucede con las personas que están circuncidadas, incluso si no se bañan, porque pues si se ponen la ropa y todo, pues ya digamos que los fluidos pues no exactamente se eliminan, pero pues en ese sentido es donde disminuye el riesgo. Ahora, aquí hay que hablar de un tema en particular. Esta circuncisión se está promoviendo particularmente en África, que es el continente que por mucho tiene la mayor cantidad de casos de VIH en el mundo. Más o menos 3 de cada 4 casos del planeta se encuentran en algún país de África subsahariano, ¿no? Bueno, son muchos países, pero pues están básicamente en ese continente. Y además otra de las características es que en el continente africano casi todas las infecciones de VIH se dan entre parejas heterosexuales. Es decir, como ya les decía, por ejemplo en América Latina y Europa, la mayoría de infecciones son por vía sexual entre hombres.
Hay otras regiones del mundo, como por ejemplo en los países que formaban parte de la Unión Soviética, casi todas las infecciones son por usuarios de drogas inyectables, más de la mitad, porque allá la heroína es súper barata, es muy común que haya usuarios de drogas inyectables, y como les decía, por ejemplo, aquí en México casi no se consume heroína, ¿no? Se consumen otras cosas, ¿no? Metanfetaminas, cocaína, y hay algunas nuevas otras drogas como la mefedrona y el fentanilo que están subiendo mucho entre jóvenes, pero afortunadamente la heroína no, digo, no porque las otras sean buenas, pero digamos que su impacto en la salud es diferente. Y entonces aquí en África también se da mucho este fenómeno de que, de violencia sexual, lo cual no es que no exista en México, pero los niveles de violencia sexual en África son enormes, ¿no? Y por otro lado también se da mucho el fenómeno de lo que le llaman las relaciones intergeneracionales, es decir, es mucho más común que una chica adolescente o muy joven ande con un señor mucho mayor que ella, por lo tanto que tiene, digamos, que menos control de su relación y de su vida sexual, y en este sentido pues muchas más mujeres son afectadas por el VIH, y por lo tanto es que la circuncisión se promueve como medida de prevención del VIH en estos países. Aquí en México no, aquí en México más bien es como, pues dependiendo en qué hospital nazcas, ¿no? El médico puede ser que le pregunte, ¿quieren que circuncidemos a su hijo? Y si usted dice que no, pues no pasa nada en realidad, ¿no? O sea, simplemente más bien lo mencionan muchas veces como cuestión de higiene, pero tampoco es una determinante tan fuerte. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Va. Bueno, otra cosa que es importante que conozcan, y esta sí, ojalá que nunca la necesiten en su vida, pero que sí es importante que deben conocer, es que existe, digamos que, así como existe una pastilla anticonceptiva de emergencia, aquellos que estuvieron en la plática anterior, que le llamamos la PAE, ¿no? Que es una pastilla que se toma al día siguiente de haber tenido una relación sexual no protegida para evitar un embarazo. Existe, digamos que algo similar en el caso del VIH, pero no es una pastilla, sino que son 28 pastillas que deben tomarse durante los días posteriores a haber tenido una relación sexual de riesgo. Y en el caso de México en particular, esta está disponible exclusivamente para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual. Es decir, si una chica es violada, tiene que acudir al Ministerio Público a poner una denuncia, y el Ministerio Público tiene la obligación de decirle, una, que debe adquirir una pastilla anticonceptiva de emergencia, y dos, referirla a una clínica de salud del gobierno, porque los hospitales privados normalmente no lo tienen, para que le den esto que le llamamos PEP, profilaxis post-exposición, y al igual que la anticonceptiva de emergencia se debe tomar hasta 72 horas después del acto, y de esa forma, supongamos que la persona que violó a la chica tiene VIH y que potencialmente le transmitió el virus durante la violación. De esta forma, al final de los 28 días, la mujer que lo usa tiene más o menos un 95% de probabilidad de no desarrollar el virus, incluso si lo contrajo. Es decir, el virus ya puede haber entrado a su cuerpo, pero como el virus empieza a replicar de inmediato, lo que hace esta pastilla es que no se pueda replicar tan rápido, y por lo tanto las células CD4, que son estos glóbulos, digamos, que conforman nuestro sistema inmunológico, lo van a atacar y digamos que lo van a neutralizar, cosa que cuando no existe esta sustancia, pues se replica y eventualmente una persona ya no puede eliminar, digamos, que el virus de su cuerpo. Ahora, es un medicamento que sí existe en el mercado, pero que si alguien lo quiere comprar cuesta como 10,000 pesos un frasquito con esas 28 pastillas, ¿no? Pero como les decía, ojalá nunca lo necesiten, pero si lo llegaran a necesitar, o sea, no solo ustedes, sino como alguien de su familia, de sus amigos y esto, pues es importante que lo conozcan. Y también mencionar que pues en este país también hay violencia sexual contra los hombres, ¿no? Entonces, si algún hombre es víctima de una violación, pues también lo debería poder usar, pero la ley solo contempla que es gratuito para las mujeres, ¿no? O sea, pero no es que los hombres no lo puedan tomar, simplemente pues ellos lo tendrían que comprar. Y así como existe una pastilla, digamos, que para el después, resulta que también existe una pastilla para el antes, y es un medicamento que está revolucionando en muchos países la forma de la prevención del VIH, que se llama PrEP, se le llama en inglés Pre-Exposure Prophylaxis,
Y básicamente este medicamento, es un medicamento gringo que se llama Truvada, y que consiste, bueno, básicamente este medicamento existe desde hace como 10 años para las personas que ya viven con VIH. Entonces una persona que vive con VIH tiene muchas opciones terapéuticas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, tomarse esta pastilla. Pero resulta que se descubrió que si una persona que no tiene VIH se toma este medicamento, digamos que sus células CD4 desarrollan una especie de escudo protector y por lo tanto el virus no puede entrar a su cuerpo. Y esto es sumamente útil, particularmente para las personas que tienen mucho riesgo de adquirir VIH. ¿Como quién? Como las trabajadoras sexuales, las y los trabajadoras sexuales, ¿no? Porque, por ejemplo, en México es más probable que un hombre que se dedica al trabajo sexual tenga VIH que las mujeres. Pero entonces, por ejemplo, ellas que están tan expuestas a pues, infecciones de transmisión sexual, VIH, etcétera, porque pues, muchas de ellas llegan a tener 10 clientes al día, incluso más, pues obviamente si ellas llegan a tomar este medicamento, incluso si no usan condón, pueden prevenir la transmisión del VIH. Ahora, el problema, al igual que el anterior, es que este medicamento también es muy caro. Aquí en México cuesta también como unos 10,000 pesos al mes. Pero en otros países que tienen, digamos que, pues, otros países que son muy ricos, o que tienen un sistema de salud diferente, como es el caso de Estados Unidos, que básicamente tienen como muchas aseguradoras privadas, muchísima gente ya está utilizando PrEP, o sea, como que si yo tengo muchas parejas sexuales, hay gente que va con su médico y le dice, oye, recétame estas pastillas y las puede tomar por mucho tiempo, mucho entre comillas, no se sabe qué tanto, pero hay gente que lleva, o sea, desde que se descubrió esto, digamos que hay gente que lleva 3 años tomándolas y hay muy pocos efectos secundarios, pero pues obviamente como cualquier otro medicamento, pues definitivamente no es inocuo, ¿no? Puede ser que ocasione a largo plazo algunos efectos en el hígado, en los riñones, puede provocar pérdidas de densidad ósea, es decir, tampoco es la pastilla mágica que nos va a salvar del VIH. Y sobre todo por el tema de los costos. Aquí es una discusión también interesante, porque por ejemplo, en otros países como nuestro vecino del sur, como en Guatemala, ¿saben cuánto pagan por este medicamento? Como $20 al mes. Y a nosotros nos cuesta 10,000, porque por unas cuestiones ahí relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, resulta que México no puede comprar medicamentos para el VIH genéricos, aunque sí compramos genéricos de otro tipo de padecimientos, pero países como Guatemala, que no tienen este tipo de restricciones, compran el genérico de este medicamento y les sale súper barato, ¿no? Entonces podría prevenirse el VIH de esa forma, pero no se hace. A los únicos que se le da esto es a los bebés, es decir, como les decía hace rato, ¿no? Si una mujer embarazada sabe que tiene VIH y tiene un bebé, más bien, sabe que tiene VIH durante el primer trimestre del embarazo, puede empezar a tomar medicamentos y lo más probable es que su bebé, cuando nazca, va a estar libre del virus. Pero aún así, nomás para estar muy seguros, a ese bebé sí le van a dar este medicamento durante los 6 primeros meses para que posteriormente pues, vaya a estar libre del virus. ¿Y no le hacen daño los efectos secundarios al bebé? Es posible, pero como solo lo usa durante 6 meses y obviamente son dosis pediátricas, en realidad no parece haber ningún daño. Y el otro tema que hasta el momento es como bastante interesante de este medicamento es que no provoca tampoco resistencia. Es decir, puede ser que yo ahorita estoy, no sé, en la universidad, acabo de salir de casa de mis papás y me gusta andar en fiestas y tengo muchas parejas sexuales, ¿no? Entonces puede ser que en este momento de mi vida a mí me sirva utilizar esto. Pero puede ser que en 2 años consigo una novia y ya tengo relaciones sexuales solo con ella y entonces lo dejo de usar. Y a los 2 años rompo con ella y quiero volver a usarlo. Y entonces, al parecer, este medicamento no crea resistencia, es decir, lo puedes detener en cualquier momento y volver a usar en cualquier momento. Pero también, como les mencionaba, por ser muy nuevo, tampoco sabemos si a largo plazo puede provocar algunos efectos, pero por el momento sí es como la medicina maravilla que le llaman. ¿Vamos bien? ¿Otra pregunta? Va. Bueno, otra cosa interesante también es que esto todavía no sale al mercado, pero ya existen métodos anticonceptivos que tienen algo que se les llama microbicidas. Y estos microbicidas básicamente son sustancias que tienen un principio activo similar al del medicamento que les acabo de enseñar, pero que además de liberar hormonas para evitar los embarazos, también liberan este medicamento para evitar la transmisión del VIH. Y estos anticonceptivos hormonales
básicamente son los mismos que hayan presentado en la presentación anterior, que son particularmente el anillo vaginal, el implante subdérmico, que se pone aquí debajo del brazo y que es una maravilla, ¿no? Que tiene muy pocos efectos secundarios, es prácticamente 100% efectivo, y el parche. Y entonces estos se han probado con bastante eficacia en África, sin embargo tienen un nivel de protección como del 80%. Entonces, cuando algo tiene un nivel de eficacia del 80%, pues digamos que sí es bastante bueno, pero tampoco es totalmente bueno, ¿no? Entonces ahí es donde muchas personas se pueden confiar y decir, pues yo ya uso mi anillo vaginal y por lo tanto pues ya no necesito usar condón en mis relaciones, lo cual pues puede crear una falsa sensación de seguridad, porque sí queda una ventana del 20% que es bastante grande, ¿no?, para la transmisión. Porque por ejemplo con el uso del condón, o sea, cuando el condón no se rompe y no se sale, es decir, si se utiliza bien de principio a fin, o sea, el condón es 100% efectivo para prevenir el VIH, ¿no? O sea, el problema de que la efectividad muchas veces en los libros, en los folletos verán que es menor, es porque muchas veces se rompe y no nos damos cuenta, o porque se nos salió, porque se nos bajó la erección o algo por el estilo, y entonces pues ya no lo usé de principio a fin. Sin embargo, pues en realidad sigue siendo el método más efectivo. Pero cuando esto exista, y si se logra tener una mayor eficacia, va a ser buenísimo, porque entonces las mujeres van a ser las que van a ser capaces de controlar esta cuestión de la transmisión del VIH, tal como hoy en día las mujeres, gracias a estos métodos, pueden controlar su fertilidad, pero siguen dependiendo del varón para que él se ponga el condón, ¿no? Bueno, existe el condón femenino, no sé si lo han visto, que es pues es más difícil de conseguir, es más difícil de ponérselo, es un poco monstruoso por su aspecto, pero dicen que funciona muy bien. Bueno, no dicen, funciona muy bien. Y que además provoca, creo que hasta más placer, pero no es tan común, ¿no? Y por su costo, pues tampoco es que aquí en una feria de la salud puedan estar así regalando condones femeninos, como sí sucede con el caso de los condones masculinos, ¿no? Pero entonces, bueno, esto todavía no está disponible, pero más o menos en unos 2 o 3 años es posible que ya haya en el mercado, quizás no en México, pero posteriormente pues sí ya pueda haber algunos otros. Ahora, otra cosa interesante que muchas veces nos hemos quedado con la idea que existía hace algunos años, pero que hoy ya cambió, es que una persona que vive con VIH, que utiliza tratamiento, puede vivir prácticamente la misma cantidad de años que viviría alguien que no vive con VIH, siempre y cuando utilice bien su tratamiento. Es decir, puede ser que yo viva con VIH y es más fácil que me muera de un paro cardíaco a los 60 o de hipertensión a los 70, a que muera por causa del SIDA. Y esto es porque los medicamentos hoy en día son buenísimos y por lo tanto ya no provocan efectos secundarios como antes. Porque antes sí, muchas personas, aunque usaban medicamento, perdían muchísimo peso, tenían problemas, por ejemplo, diarreas constantes o se enfermaban a cada rato, y hoy en día eso casi ya no pasa con los nuevos. Y bueno, este hombre, ¿sabe quién es? Están muy jóvenes para conocerlo. Es un basquetbolista. Sí, es Magic Johnson. Magic Johnson era como el basquetbolista a principios de los 90, ¿no? Y entonces, en su momento, él estaba así como en la cima del estrellato deportivo cuando hizo la revelación de que vivía con VIH, y entonces fue un mega escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre tan sano como él, ¿no? Pues imagínense así un negro de 2 metros con 10, súper atlético y todo, y resulta que él fue una de las personas que accedió a los tratamientos a mediados de los 90, y hoy en día sigue súper sano, ¿no? O sea, lo ven totalmente bien, y eso es porque tiene tratamiento. Resulta que aquí en México, afortunadamente, existe tratamiento universal para todas las personas que viven con VIH. Es decir, si uno tiene IMSS o ISSSTE, o Pemex o Defensa, el de las Fuerzas Armadas, y adquiere VIH, su institución se lo va a dar. Pero si uno no tiene nada de eso, se puede afiliar al Seguro Popular, y a través del Seguro Popular le van a dar los medicamentos gratis. Es decir, como les decía, son muy caros, pero no los van a tener que pagar de su bolsillo. Ahora sí que los vamos a pagar entre todos de nuestros impuestos, pero bueno, está bien, ¿no? Porque justamente una persona con VIH pues puede mejorar su calidad de vida, pero el problema es que no es tan fácil, porque resulta que en este país 1 de cada 3 personas que tienen el virus no lo saben porque nunca se han hecho una prueba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me puedo ver súper sano y hago ejercicio y tengo todas mis actividades,
pero puede ser que lleve 3 años viviendo con el virus y no tengo idea, ¿no? Y hasta que no me haga una prueba de sangre, que además ya son mucho más rápidas, mucho más sencillas, puedo saber si lo tengo y de esta forma me dan tratamiento. Porque si no lo sé y resulta, por ejemplo, que llevo 3 años con el virus, puede ser que mi sistema inmunológico ya está así casi destruido y yo no me había dado cuenta, y que mañana me contagian de gripa y al día siguiente yo ya estoy en el hospital muriéndome porque resulta que ya no tengo defensas. Cuando una persona sana, ¿no?, cuyo sistema inmunológico está bien, pues obviamente una gripa pues le dará 1 o 2 días y ya sale, ¿no? Entonces ahí recae la importancia de hacerse la prueba y además de utilizar tratamientos, porque se puede llevar, como aquí se dice, una vida normal siempre y cuando pues se haya iniciado a tiempo. Creo que no está pasando hasta abajo, pero está bien. ¿Todo bien? ¿Vamos? ¿Está claro? Pero, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se refleja el virus en la persona? Porque escuché que no es como que, por ejemplo, que yo vaya a tener una relación de riesgo y al siguiente día pueda hacer la prueba y salga el resultado. Efectivamente no es inmediato. O sea, hoy en día las pruebas detectan el VIH a los 3 meses de haber tenido una relación sexual. Es decir, si yo hoy tengo relaciones con una persona que vive con VIH y me hago la prueba en junio, es posible que me diga que soy negativo, pero si me la hago a principios de julio, ya va a salir el resultado adecuado. 3 meses tienen que pasar. Y la otra es que, digamos que para que mi cuerpo se me note en el cuerpo o algo así, o sea, es decir, para que yo tenga un problema de salud relacionado con VIH, va a depender del sistema inmunológico de cada quien, pero pueden pasar entre 6 meses y 10 años, ¿no? Entonces imagínate si yo llevo 8 años con el virus y he tenido sexo con 20 personas sin saberlo, ¿no? O sea, es decir, no es por malicia que yo esté cogiendo con alguien porque quiera transmitir el VIH, ¿no? Sino más bien sin saberlo. Y como nunca me hice una prueba, pues resulta que involuntariamente a algunas de esas personas les transmití, ¿no? Entonces obviamente pues eso no está padre, pero en cambio, si yo estuviera utilizando tratamiento, podría no transmitir el VIH. Y esto es otra de las cosas muy importantes que sabemos hoy en día y que hace tiempo no se sabía. Es decir, si yo vivo con el virus y tomo tratamiento y digamos que el tratamiento me funciona bien, logro neutralizar el virus, es decir, no desaparece de mi cuerpo, pero digamos que se esconde tanto que no es posible que yo lo transmita, incluso si tengo relaciones sexuales sin condón. Y esto es súper importante porque muchas veces pensamos que, por ejemplo, si a una persona le da VIH, decimos, pues no, ya no va a poder coger otra vez en la vida, ¿no? Porque pues, no va a andar ahí esparciendo el virus por todos lados. Pero la verdad es que no. O sea, una persona con VIH puede tener relaciones sexuales sin el menor problema, y esto es algo a lo que se le llama tratamiento como prevención. Es decir, tomo tratamiento para mi propia salud, pero también para prevenirle a otras personas, lo cual pues es fabuloso porque es una relación, digamos que ganar-ganar, y justamente esa es una de las razones por el cual, por ejemplo, muchos gobiernos pagan los tratamientos de VIH aunque sean muy altos, porque eso hace que la persona que ya tiene el virus no pueda transmitirlo a otras personas. Sin embargo, por ejemplo, en muchos países de África que tienen muchísimos problemas en general con sus economías y con sus sistemas de salud, pues no tienen la posibilidad de pagarle el tratamiento a todas las personas que viven con el VIH, y por lo tanto, pues es mucho mayor la transmisión en otros casos también. Ahora, la décima cosa que me interesa que conozcan es, como les decía al principio, aún no hay una vacuna para prevenir y tampoco hay una cura para quien ya vive con el virus. O sea, lo más cercano a la vacuna que tenemos es este medicamento que les mostré, ¿no? O sea, pero el problema es que el día que te lo dejas de tomar, a los 3 días ya tu cuerpo ya no previene el VIH, ¿no? Y una vacuna, obviamente, el chiste de las vacunas es que te la pongan 1 vez o 2 veces, como el caso de la vacuna de VPH, y te olvidas por el siempre de esa enfermedad, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que existía es que pues el virus es, digamos, el VIH es muy tramposo, ¿no? Entonces, tiene muchos mecanismos de actuación que no han logrado ser, digamos, que totalmente descubiertos por parte de los científicos que se dedican a la virología y a la inmunología, y por lo tanto, pues no se ha encontrado una forma de evitar su replicación una vez que pudiera entrar al cuerpo. Y tampoco, aunque estos medicamentos que les mencionaba sí ayudan a
a que la persona que vive con VIH lo controle, resulta que hay una cosa que se llaman reservorios, que es una especie como de burbujitas o algo así le llaman los virólogos, que se forman en alguna parte del cuerpo que nadie sabe dónde están, y que en el momento en que la persona con VIH se deja de tomar sus medicamentos, esta burbujita explota y el virus vuelve a ocupar el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, como no han encontrado dónde están esos reservorios o cómo puede realmente atacarse, es que tampoco se ha podido encontrar una cura. Sin embargo, este año, bueno, en los últimos meses ha habido dos muy buenas noticias. Una de ellas es que en Francia descubrieron algunos biomarcadores para encontrar justamente estos reservorios, lo cual podría ser una clave para por fin encontrar una cura, ojo, no la vacuna. Y por otro lado, en Sudáfrica ya hay una cura que se está probando, bueno, más bien una vacuna que se está probando ya en humanos, lo cual ya es una ventaja, porque resulta que ya ha habido como 5 o 6 medicamentos que se han probado a manera de vacuna. Y bueno, no sé si conocen cómo funciona el desarrollo de productos farmacéuticos, pero son procesos que tardan muchísimos años, ¿no? O sea, porque primero hay que desarrollar las moléculas en laboratorio, probarlas muchas veces. Una vez que ya las probaron en laboratorio, tienen que probarlas con ratas, luego con changos, luego con puercos, y una vez que ya se probó que con changos y con puercos funcionan bien, los prueban con humanos, ¿no? Y resulta que los otros ensayos clínicos que ya ha habido con humanos siempre falla, es decir, hay una eficacia menor del 50%, lo cual se considera pues que el medicamento no funciona, por lo menos no funciona como una vacuna. Y entonces esta vez hay un gran estudio en Sudáfrica que se está haciendo con varios miles de personas, cuyos resultados van a estar disponibles en el 2020, y si eso funciona, pues ya sería un primer paso, digamos que hacia la vacuna. Pero incluso si funcionara, todavía pueden pasar años para que los productos se desarrollen, digamos que a nivel comercial, y se distribuyan en diferentes países, etc. Entonces, en realidad, las mejores armas que seguimos teniendo hasta la fecha para la prevención del VIH son dos. Una, como ya les decía, los condones. Y la otra es el tratamiento como prevención. Es decir, que todas las personas que vivan con VIH se hagan la prueba, y si sí viven con VIH, utilicen tratamiento. Y entonces, en ese sentido, pues también obviamente es una invitación a todos ustedes a ambas cosas. Uno, a utilizar condón de manera regular, y la otra es hacerse la prueba en caso de que hayamos tenido relaciones sexuales sin protección, incluso si es una pareja, ¿no? Porque a veces decimos, ay, seguramente yo solo he tenido 2 parejas en toda mi vida, ¿para qué me la voy a hacer? Que se la hagan los que han tenido más de 20, ¿no? Pero en realidad, pues como les decía, particularmente en el caso de las mujeres, en México, aunque la mayoría de las mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja estable, ¿no? O sea, por ejemplo, para que se den una idea, de cada 10 mujeres que viven con VIH, 8 son amas de casa, ¿no? O sea, solo 2 son, por ejemplo, trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, es más probable que una ama de casa en este país tenga VIH que una trabajadora sexual. Entonces, en ese sentido, es que pues también es importante pues hablar con nuestras parejas, ¿no? O sea, sabemos que de repente nos cuesta mucho trabajo supongamos que yo le fui infiel a mi novia, pero pues no le digo porque pues qué oso me va a cortar, y me da más pena decirle, pero resulta que pues por no decirle preferí tener relaciones sexuales sin protección con ella, y puede ser que le pase una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es bueno cambiar la comunicación acerca de cómo hablamos de este tipo de cosas. Y la otra es, incluso si no es VIH y es alguna de las otras infecciones de transmisión sexual, es sumamente importante que al primer signo que tengamos alguna molestia, ¿no? O sea, no es nuestra obligación saber cuál es cuál, ¿no? Que si me sale pus es tal cosa, si me arde es tal cosa, no, o sea, pero la primera cosa que nos suceda en la zona genital o en la zona anal, pues tenemos que revisarnos, ir con el médico y hacernos pruebas, porque también hay otras infecciones de transmisión sexual, como es el caso de la sífilis, la cual en la mayoría de las personas es asintomática totalmente, ¿no? Entonces muchas veces podemos tener sífilis durante meses y sin darnos cuenta, y el problema de ella es que eventualmente si pasamos a una fase más grave, puede llegar a ocasionar problemas tan graves como es el caso de la ceguera, o incluso nos podemos volver medio locos debido a que ataca ciertas zonas del cerebro, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, el VIH no es la única de la cual tenemos que cuidarnos. Y la otra es, bueno, tampoco meterles miedo de a todos nos va a dar, ¿no? Y a todos les va a pasar en algún momento. O sea, la verdad es que la mayoría de las ITS se curan bastante fácil. Por ejemplo, la gonorrea hoy en día se cura con una sola pastilla, con un antibiótico.
El problema de la gonorrea es que mucha gente que, por ejemplo, ya le dio una vez y ya sabe que le recetaron, la próxima vez que tenga algo dice, pues es muy fácil, me voy a tomar el mismo antibiótico de la vez pasada. Pero eso ha ocasionado que hoy en día existe una cepa hiperresistente de la gonorrea, y por ejemplo en Estados Unidos solo queda un antibiótico que la cura, ¿no? O sea, que la bacteria ya es tan fuerte por el mal uso de antibióticos que antes podía uno utilizar otro tipo de medicamentos y hoy en día pues solamente queda uno. Y cuando se vuelve resistente a ese antibiótico, pues ya nos jodimos, quién sabe qué vamos a hacer, ¿no? Porque, bueno, van a tener que desarrollar otro antibiótico más fuerte. Pero pues imagínense tener que depender nuestra vida tanto de antibióticos de amplio espectro, que los cuales pues tampoco es tan bueno que estemos tomando a cada rato medicamentos, ¿no? O sea, tampoco está tan padre. Y bueno, ya nada más para cerrar, el último mensaje que me parece que es fundamental es, ¿se acuerdan de esta noticia que salió hace 2 años sobre Charlie Sheen, el actor de Two and a Half Men? Y sobre algo bien interesante que sucedió cuando dijo en público que vivía con VIH, es que salieron periódicos como este que dice que trae veneno en el pizarrín, ¿no? O sea, refiriéndose a que el VIH es veneno y lo trae pues en el pizarrín, básicamente. Pero o sea, esto que digamos que lo peor que sigue ocurriendo en este país y en prácticamente todo el mundo relacionado con el VIH es el estigma y la discriminación hacia las personas que lo tienen, ¿no? O sea, como ya les dije, en realidad cualquier persona puede llegar a tener el virus, pero nosotros muchas veces tendemos luego a decir, ay, ya, eso le pasa por andar de zorra, eso le pasa por ser un drogadicto, pues se lo buscó, entonces pues ahora que se joda, ¿no? Entonces, en ese sentido, al igual que en muchas otras enfermedades, o sea, vivimos en un mundo en el que no todo es, digamos, que directamente nuestra culpa, sino que hay muchas cuestiones sociales que provocan que tengamos cierto tipo de comportamientos y tengamos cierto tipo de riesgos. Y en ese sentido, pues es importante que si llegamos a conocer personas con VIH o si nosotros mismos tenemos el virus, pues no tengamos pena, ¿no? O sea, porque muchas veces también hay gente que sabe que vive con el VIH y con tal de que nadie de su familia, de sus amigos lo sepan, prefieren no ir por medicamento y prefieren morirse así dentro de 5 años antes de que alguien de su círculo cercano sepa que tienen el VIH, ¿no? Todo lo cual está súper mal y en ese sentido es tarea de todos tratar de eliminar este estigma y discriminación que existe hacia las personas que viven con VIH, ¿no? Porque además hay que decirlo, es prácticamente la única enfermedad que provoca este tipo de reacciones. O sea, cuando te enteras que un amigo tuyo tiene diabetes, no dices, ya no me voy a juntar contigo, o no te juntes con él porque quién sabe, anda comiendo puros dulces y tomando Coca-Cola, ¿no? O sea, obviamente eso no pasa con ninguna otra enfermedad. Y con el VIH sí, ¿no? Entonces ahí es donde es tarea de todos cambiar nuestra sociedad y particularmente esta mentalidad. Entonces, bueno, les dejo, si alguien después tiene alguna duda, alguna pregunta, está mi correo electrónico y pues los invito también a que visiten la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos información de muchas cosas de salud por si a alguien le interesa esta temática en particular.